Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para compartir una poderosa palabra que esperamos en el nombre de Jesús sea de edificación para sus vidas, la cual está titulada Una gran virtud llamada integridad. Antes de compartirles un concepto ubicado en la internet libre, quisiera escuchar sus opiniones acerca de lo que significa integridad o ser íntegro o caminar en integridad. Bueno, para mí integridad tiene que ver con rectitud, convicción, tiene que ver con eso, pues, carácter, algo de la persona. Okay. Totalidad, algo que está ya completo, totalmente finalizado. Así mismo es, lleva implícito todas esas características: rectitud, convicción, completo, recto. Es un valor fundamental la integridad. De hecho, el valor o la virtud de ser íntegro es lo que sustenta todas las demás virtudes o disciplinas de las cuales hemos conversado en nuestros altares anteriores. Consiste en hacer lo correcto, acorde con nuestros más altos valores éticos y morales. La persona con integridad es alguien en quien se puede confiar, en la que no hay dobleces, o sea, no tiene la rectitud, dobleces en su personalidad, en su accionar, no tiene intenciones ocultas. Una persona íntegra es una persona transparente, no es ambiguo, es honesto, persona de carácter. Lo que dice, eso hace, y lo que hace va acorde con lo que dice. La persona con integridad anda en la verdad. Una característica, hace lo correcto. Otra característica, anda en la verdad. O sea, es honesto, es transparente. El íntegro es coherente con lo que predica. No actúa de acuerdo a las circunstancias y conveniencia. La integridad de una persona se observa en su honestidad y firmeza. Pensar, decir y actuar tienen un mismo sentido y coherencia. Lo que piensa, dice y actúa están en la misma línea, van en el mismo carril. Y es lo que caracteriza a una persona íntegra, pues que lo que piensa, dice y actúa es completo, es un solo, es un solo mensaje. El mensaje enviado con sus pensamientos, con sus palabras y con su accionar es completo. Es el mismo. Es el mismo, exacto. La integridad es una característica de una persona completa, sin mancha e intachable. Una persona íntegra se caracteriza por ser leal y cumplir su palabra. O sea, lo que promete, lo cumple. Posee control emocional. O sea, es una persona que tiene dominio propio, no se deja llevar por sus emociones ni por sus arrebatos emocionales, cuidando siempre la manera como trata a los demás y también cuidando su reputación, pues porque las personas cuando tienen un arrebato emocional, producto de un enojo, de la ira, pues su integridad deja mucho que desear. Practica la honradez y la honestidad. O sea, es una persona de honra, que honra y a quien honran también. Y es una persona honesta, transparente. Posee disciplina personal. Mantiene una actitud coherente, como lo dijimos al principio. Es una característica que resalta mucho en las personas con esta virtud, es que son coherentes. Se respeta a sí mismo y a las demás personas y actúa con responsabilidad. Ser íntegro es un valor general que le permite a la persona respetarse y respetar sus ideas, siendo fiel a sus propios principios.
Esto es, en líneas generales, lo que representa la integridad y las diversas características que resaltan en una persona con esta virtud. Ahora, ubicándonos en el plano cristiano, para el cristiano ser personas íntegras y coherentes es una obligación, o sea, es un mandato. Es obligatorio ser íntegro. Ya lo vamos a ver ahorita, lo vamos a desarrollar un poco a la luz de la palabra. Tal vez la práctica de esta virtud no sea fácil. Ser una persona íntegra es algo que requiere de práctica y requiere de disposición del corazón, el ser íntegro. Es algo que yo digo que hay que practicarlo continuamente porque a veces la lengua va por un lado y los pies por otro. Pero es que justamente es lo que el Señor quiere y nos procesa en eso, porque la mayoría de los que llegamos a los pies de Cristo no nacemos en un hogar cristiano y sin embargo no están exentos los que nacen en hogar cristiano. Llegamos a los pies de Cristo sin integridad y el Señor se encarga de trabajar en nosotros esa área y una característica fundamental que tú dijiste hace rato empezando la definición es moral. Cuando una persona llega a los pies de Cristo sin moral, Dios se encarga de transformarla de tal manera que se vuelve una persona con un acto moral, que es lo que uno llama en el argot cristiano autoridad. Es lo que le da a uno la autoridad para hacer o desenfundar, pues desempeñar. Exacto. Algo bien importante que dijiste es que Dios nos enseña a ser íntegros cuando conocemos la verdad a través de su palabra. Él nos enseña y es en la intimidad con Dios que nos hacemos íntegros, porque para Dios la palabra es muy importante. De hecho, Él dice en su palabra que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y para ser íntegros, una de las cosas es practicarlo. Pero practicamos la integridad haciéndonos conscientes en todo momento de lo que decimos. Y si nosotros eso que decimos podemos respaldarlo con nuestros hechos. Allí entra mucho en juego la humildad, la honestidad y todo eso para poder ser personas íntegras. Como decía, tal vez la práctica continua, porque debe ser una práctica continua de esta virtud, no sea fácil. Pero si aspiramos a lo eterno, como cristianos, como hijos de Dios, pues debemos esforzarnos y ponerla en práctica continuamente. Proverbios 10:9 nos dice que el que camina en integridad anda confiado. O sea, cuando uno está en integridad, uno anda confiado porque no tienes nada oculto, andas en la verdad. Claro, como no ocultas nada. No tienes nada que temer, no tienes nada que temer. Nadie tiene que reclamarte algo ilícito o algo fuera de lugar. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La persona que anda en oculto, como dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano, eso va a salir a luz y vamos a ser quebrantados. Los que no andan en integridad. Y como decías tú, cuando uno está apartado de Dios, anda en pecado, uno anda, o sea, con el camino pervertido, o sea, cuando Dios lo escoge, empieza a sacar a la luz todas esas cosas que no son correctas y pues somos quebrantados. Y es en ese quebrantamiento que Dios empieza a procesarnos en integridad. Bueno, justamente te iba a comentar algo. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor no avergüenza. El Señor te empieza a mostrar a ti que por medio del Espíritu Santo te redarguye o te exhorta para que tú corrijas, bien sea en que te arrepientas de algo malo que hiciste, pidas perdón, vayas al sitio o a la persona a disculparte, a enmendar ese error. Pero si la persona hace caso omiso u omite esta advertencia del Señor o esta alerta del Espíritu Santo,
llega un punto donde ya te pasa el tiempo de gracia y el enemigo sí te avergüenza delante de la gente, porque él se encarga de que, mira, este que se está reformando, este que es cristiano, este que estuvo preso y que salió por buena conducta, y míralo cómo está, y mira lo que está haciendo, y mira cómo está oculto, mira cómo, porque olvidó, aunque no tenga esa mala intención o no esté en esos actos, la gente va a tender a juzgar, y es ahí donde el enemigo empieza a avergonzarte. Sí, que tú fuiste, que tú hiciste, que tú aquello, porque tú todavía no has entregado esa carga al Señor, no te has liberado de eso. Y como tienes esa mancha, el enemigo tiende a ver las manchas que tienes en tu alma. Y cuando ya tú la entregas ahí, el Señor te limpia y ya quita eso de ti. Ya el enemigo no tiene dónde agarrarse. Exactamente. El apóstol Pablo en Filipenses 4, del 8 al 9, nos invita a caminar en integridad. Allí él nos dice, por lo demás, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así. Y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense que lo dice un hombre con integridad, porque él dice, lo que me vieron decir y lo que me vieron hacer, háganlo ustedes. Y él invita al pueblo de Filipenses y nos deja este legado de que practiquemos. Ahí resalta mucho, sigan practicando. O sea, es algo que uno debe practicar continuamente. Y él nos invita a meditar y nos invita a caminar y a considerar todo lo que es verdadero, lo que es respetable, lo que es justo, todo lo puro, lo amable, lo digno de admiración. Una persona íntegra es una persona que es digna de admiración, porque una virtud como esta requiere esfuerzo, requiere práctica continua. Exacto, y lo dice un hombre, como dices tú, con bastante integridad, porque él venía de haber cometido muchos errores delante del Señor. Exacto. Él venía de cometer muchísimos errores. Y como dice aquí en Tito 2, 7 y 8. Pero ibas a decir algo de Pablo. Era un hombre que venía, exacto, lo dice con propiedad. Claro, Era un hombre que a pesar de que fue criado en las enseñanzas bíblicas. Sí, pero él venía de cometer errores fuertes, de perseguir la iglesia del Señor, hacerlos blasfemar, torturar, matar, meter presos. O sea, él venía de cometer muchos delitos. Y cuando Dios lo toca, lo transforma y lo llama, cuando él sale por primera vez a predicar, la gente no lo toma en cuenta. La gente se le va y tal, y empiezan a darle la espalda, y él tiene que ganarse ese respeto. Es como empezar de nuevo. Él tiene que ganarse ese respeto ante lo que él considera que es bueno, que es todo lo que tú acabas de leer en Filipenses, que es el pueblo del Señor. Cuando él mira esto, él dice, oye, yo tengo que llegar a esa altura, porque yo tengo que limpiar mi nombre, y es lo que hizo el Señor. Le dio integridad. Y ve que él, muchos años después que escribe esta carta de haberse convertido, ve a donde lo catapultó Dios. Después de él ser una persona con manchas y arrugas en el alma. Exacto. Y algo muy importante de este versículo en Filipenses 4:9, donde dice que si hacemos todo esto, la promesa, el Dios de paz estará con ustedes. O sea, si nosotros caminamos en integridad y procuramos siempre hacer todo esto que nos menciona Pablo aquí, el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, es un trabajo, pues, es un trabajo continuo, y allí él lo dice, continúen practicando lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. O sea, es una lista bien importante, y es una lista que para conseguirlo requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia y mucha disposición del corazón. Ahora en Tito 2,
7:8, él también insta a uno de sus discípulos cómo debe conducirse dentro del pueblo de Dios. Dice así, leo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Lo que decíamos hace un momento. Ujú. Él dice ahí, ejemplo de buenas obras, en integridad, seriedad, para que el adversario, que es Satanás, nuestro enemigo, no nos avergüence. Cuando andamos en integridad, mira, él podrá alegar cualquier cosa, pero si nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, o sea, él no... Como lo dice en el proverbio. Exacto. Aparte tenemos a nuestro defensor. O sea, él antes de llegar a nosotros a avergonzarnos, ya está Jesús ahí defendiendo. Pero como mencioné hace rato, Dios no avergüenza, el enemigo sí. Y por eso Pablo les dice, trata de ser íntegro en todo momento, de conducirte de buena manera, de tal forma que el enemigo no tenga dónde agarrarse para avergonzarte en ningún lado, sino que sea él más bien avergonzado por querer a ti echarte broma. Que es lo que les ocurre cuando él toca a una persona para que venga a hacerte quedar mal a ti. Y cuando no puede con tu integridad, sale avergonzado. Es la persona a la cual usó el enemigo para venir en contra tuya. Eso es maravilloso. Sí. Y eso es lo mejor, lo bueno que hay de eso. Por eso es que yo trato siempre a las personas, es en ese punto de la integridad. No dejes cabo suelto. No dejes. Y a veces Dios no te muestra todo de un solo trancazo, porque es mentira que tú vas a arreglar todo en un momento. Pero Dios empieza, ya eres bien en esto, ya corregiste esta falla en ti. Ah, bueno, ahora viene una nueva. Yo recuerdo una vez en un trabajo donde yo estaba nueva y tenía el cargo de secretaria. Y nosotros teníamos que tramitarle el pase de las computadoras de la Lacto a los gerentes. Y había una muchacha, como dice la palabra, uno tiene lucha contra carne ni sangre, pero había otra secretaria que ella desde que yo entré, no le caí en gracia. Uh-huh. Y ella quiso venir a acusarme, porque yo agarré y hice la carta, más la firmó el gerente, y yo se la entregué directamente a ella para que se la diera al jefe, para que el jefe fuera con los de seguridad para que le firmaran. Yo no sabía que yo tenía que ir allá. Yo hice todo lo que mis pasos. Entonces ella llegó al puesto donde yo estaba con el gerente y quiso hacer, llegó como acusándome, como que mira, Daniela, tú no quisiste hacerle esto al señor tal. Y yo le digo, eso es mentira, porque yo hice todo el procedimiento y aquí está la carta, ya no ni siquiera le entregó la carta, aquí está la carta, o sea, todo. Y entonces el gerente se quedó así como que, o sea, ella me quiso avergonzar delante del jefe, ¿verdad? Y entonces el jefe, yo me defiendo, o sea, yo tenía mi conciencia tranquila porque ella me quería acusar como que yo no había hecho algo que debía hacer. Y yo le argumenté, yo hice esto, tal. Entonces, no, pero te faltó esto. Yo le digo, yo no hice ese paso por desconocimiento, no porque yo no quería, ni me quería zafar de la responsabilidad. Entonces el jefe se quedó así viéndome y me dijo, bueno, tienes razón, tú no sabías, o sea, yo tenía como una semana ahí y no sabía que tenía que ir yo directamente con los de seguridad a que le firmaran el pase. Pero ellas tenían la fama, porque eran dos, pero una de ellas tenía la fama de que era floja, o sea, se zafaba las cosas así, y ella quería hacerme ver a mí como que yo era floja, o sea, como que yo era floja. Entonces yo me defendí, yo le digo, no, eso es mentira, si yo no hice ese paso fue por desconocimiento, no por flojera. Entonces ella quiso avergonzarme y no pudo avergonzarme porque, o sea, yo actué pues, como quien dice, en integridad. Entonces más o menos es así lo que pasa. Justamente porque allí el enemigo estaba buscando una caída que por inocencia quería hacerte, pero Dios siempre guarda al inocente. Dios siempre cuida al inocente, aunque a veces no lo parezca, pero Dios siempre está al cuidado. Pero es lo que te digo, o sea, si yo hubiese actuado con flojera, como que yo hubiese sabido ese paso, y por flojera, porque había que caminar más o menos lejos, yo no lo hubiese hecho, la verdad,
metí la pata. Sí, ahí Pero como queda yo mal. estaba segura de que yo había hecho todo, o sea, yo... No, es que eso fue lo que vio el jefe, pues tu seguridad de lo que decías. Y es justamente lo que... Porque ella quería hacerte quedar mal. Sí, ella vino y dijo, Ella listo, dijo, la no, vi, sí. vi la caída aquí, Sí, voy a ir sí, para allá, voy a a ir a denunciarla y voy a ir con acusarla. el jefe y todo. Sí. Y entonces yo le dije, no, es que eso es mentira, yo hice esto, o sea, me defendí, y entonces el jefe, bueno, sí, tienes razón, no sabía que tenías que ir hasta allá, y bueno, tienes razón, más bien a ti te dejaron sola en ese cargo y tú estás ahí, Ujú. pero es lo que quiero decir, como, y en ese tiempo yo no conocía de Jesús, pero esta es una virtud que no es necesariamente implícita en los cristianos nada más. Hay muchos seres humanos con No, la pero lo integridad que pasa es intacta, que en el cristianismo como tal, es en el obligatorio. evangelio es un perfil. O sea, es como que voy a esta solicitud de empleo. Bueno, el perfil es este. Quiero ser cristiano, bueno, el perfil es este. Lo que pasa es que hoy en día no se maneja con esa rectitud porque a mucha gente no le gusta y se van. Pero a la verdad es que a la gente hay que decirle la verdad. ¿Se camina así o no se camina? Y yo siempre enseño eso y a mi hijo yo le digo, si vas a hacer algo, hazlo bien y si no, no lo hagas. Eso me enseñaron mis padres. No, y de hecho lo vamos a ver ahorita más adelante, a la luz de la palabra, que la integridad es algo que a Dios agrada y Sí. que Él pide como obligatorio en el carácter cristiano. Y en eso implica lo que es hacer las cosas con un espíritu de excelencia. Porque Exacto. siempre vas a buscar dar lo mejor, de que salga lo mejor posible. Ahora vamos a ubicarnos en Mateo 23, del 1 al 12, y ahí vamos a ver la otra cara de la moneda, o lo contrario a integridad, Ujú. y cómo Jesús lo amonesta. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guardes, guárdalo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de los mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieren que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamarán Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. No sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allí vemos lo contrario a integridad, porque ellos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pero dice que ponen cargas en las personas que ellos no llevan, o sea, no son ejemplos. Ujú. Aparte de eso, dicen que hagan ciertas cosas y ellos no la hacen. Una persona que no es íntegra se caracteriza por eso. Sí, hay Y mucha Jesús falta de allí integridad. lo dice, exacto, Jesús ahí lo dice, que todo lo que digan que guarden, ustedes guarden. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Imagínate, y esto lo dice de hombres, escribas y fariseos. Hombres Exacto. preparados, Ujú. hombres más estudiados que los mismos Estos discípulos son de Jesús. cátedros, Exacto. cátedros Son de la maestros, ley. pero ellos están es por lo que los demás ven. Cátedros, les no, gusta- catedráticos. Son catedráticos, estudiosos, o sea, con magíster, doctorado y demás Ujú. en la ley. Sí, más bien ellos son los que deben, o sea, los que ellos tienen el cargo de enseñar al pueblo. Pero ellos con tan importante responsabilidad y con tan altos grados de instrucción, es lo que le dice el Señor.
Lo que ellos les enseñen, háganlo. Si ellos le dicen no mates, no robes, no fumes, háganlo. Pero en cuanto a lo que respecta a su vida, a su manera de llevar la vida o su manera de llevar el evangelio, no lo hagan. Porque eso ocurre hoy en día con personas que se dicen llamar cristianos, asisten a iglesias o visitan las iglesias, se conocen la Biblia de punta a punta y te la recitan de una manera magistral, pero no lo hacen. Ellos no viven eso, no viven lo que predican o lo que leen. Y ahí es donde Jesús está diciendo, ok, está bien, ellos tienen una mala vida, porque mucha gente dice, no, mira el cristiano fumando, está bebiendo caleta, se la pasa con este tipo de gente, haciendo bochinche y desastres y todo eso. Tiene una mala reputación. Pero ahí es donde Jesús le dice, bueno, pero si esa persona cristiana o que asiste a iglesia, que tiene la Biblia bajo el brazo, te habla de algo de la Biblia, no le critiques lo que te enseña. Tómale el consejo, pero no le tomes su manera de vivir, porque es un mal ejemplo. Pero sí lo que te diga respecto a la Biblia, eso tómalo. Bueno, porque esa es palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser escuchada es la palabra del Señor. Escúchala con dignidad, guárdala, medítala, pero no te pongas a meditar en la forma de vida de la persona. O sea, enfócate en el mensaje y no en el mensajero. No en el mensajero, claro, porque si te pones a pensar en eso, vas a dejar pasar un momento importante en tu vida de que un mensaje o una respuesta pueda llegar a tu vida para cambiarla y tú la dejes pasar simplemente porque viste de mano de quién llegó. Una característica importante de la persona íntegra es la humildad. Uh-huh. Fíjate que ahí también Jesús dice que ellos aman las primeras asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y él le dice a sus discípulos que no aspiren a esas cosas porque ya ellos tienen un maestro. O sea, aspiren a ser unas personas íntegras y humildes. Entonces es bien importante, la integridad va mucho de la mano con la humildad, el dominio propio. Nosotros como cristianos tenemos un llamado a la integridad. Vamos a leer el Salmo 15. Acá en este Salmo, el rey David hace una pregunta, dos preguntas bien importantes. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y allí mismo en ese Salmo, en el Salmo 15, vamos a leer del 2 al 5, amor, está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Está muy en concordancia. Fíjense que el primer requisito, el que anda en integridad y hace justicia. O sea, ¿quién habitará en el monte, o sea, en la presencia de Dios? Imagínense ese privilegio. Y ahí él dice, el salmista David, ¿quién? ¿Y qué debes hacer para habitar allí? Va muy de la mano este salmo con lo que leímos en Filipenses 4. O sea, la exhortación que hace Pablo de caminar en todo lo bueno y todo lo íntegro. Ahora el Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Decíamos hace un rato que a Dios le agrada, o sea, Dios se complace en la integridad. Fíjense que él, en la palabra de Dios, en Mateo 3:17, él le dijo a Jesús, cuando se bautizó, presentó al pueblo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Uh-huh. O
sea, imagínense que el íntegro está al nivel de Jesús. Porque él dijo que él dice en el Salmo 16 que él se complace, o sea, es toda mi complacencia para los íntegros y para los santos, es toda mi complacencia. Y él le dijo a Jesús cuando lo presentó, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que Jesús cumplía todo eso. Exacto. En todo, a toda cabalidad. Entonces, integridad y santidad. Exacto, dígame si no vale la pena esforzarnos por ser íntegros cuando a Dios le complace la integridad. Y si nosotros amamos a Dios y cumplimos su primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, nosotros nos vamos a esforzar por caminar siempre en integridad. No enfocándonos en que si es difícil, en que eso es muy complejo, sino en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora vamos al Salmo 26. Hay una poderosa declaración de integridad, ¿verdad? Vamos a hacerla y vamos a procurar vivir en ella cada día de nuestra vida. Esto es una declaración de integridad. Toda completa, el Salmo 26. Que hizo el rey David y que nosotros podemos proponernos. Si nos proponemos complacer a Dios, porque Él se complace con los íntegros, haciendo esta declaración y procurando vivir en ella cada día de nuestra vida. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y los impíos nunca me senté con ellos. Levanté en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Es una poderosa declaración de integridad. Fíjense que ahí en el versículo 11 él dice que él lleva una vida intachable. Y le pide al Señor que lo libre y tenga misericordia de él. Si en algún momento... Pero importante el versículo 2. Yo he orado muchas veces al Señor y lo sigo haciendo, porque es allí donde el Señor te ayuda. Ahí es donde realmente tú buscas esa ayuda. Dice, escudriñame, o sea, excava, busca. Oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si hay alguna maldad, si hay algo que no te agrade, si hay algo impuro, deshonesto, como decía Filipenses, sácalo de mí. Eso es importantísimo. Límpiame, endereza mi senda. Yo así le oro al Señor. Algo así le digo yo a mi Señor. Yo le digo que tome mi corazón, que saque ese corazón de piedra, que lo escudriñe, que saque todo lo malo que consiga allí y me dé un corazón limpio, puro y que me dé un corazón limpio y puro para trabajarle a Él. Desde que el Señor me reveló el Salmo, en el Salmo la palabra que dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Los limpios de mano y puros de corazón. Desde ahí, cuando yo vi este versículo, yo empecé a orar así. El Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es integridad. Sí. El que no ha jurado en vano. El que no ha su jurado palabra con es engaño. ley. Exacto. Das tu palabra y tu palabra cumple. Y como leímos hace momento también, que no presta su testimonio para hacer caer. Eso es integridad, justicia, que es lo que agrada al Señor, rectitud, equidad. Y ve que leímos en los Salmos de 14, en el 15, pero honra a los que temen, en el 4, a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Porque, es decir, que si tengo que decir la verdad, aunque a mí me pese, aunque a mí sea el que le venga el golpe, yo la diré y no cambiaré, lo voy a hacer. Ahora, eso es poderoso. Caminar en rectitud es algo a lo que muchos que caminan o intentan caminar en el Evangelio necesitan. Y no digo que yo sea el más recto del mundo o el más íntegro, pero sí sé que Dios me ha procesado muchísimo para trabajar en ello, porque si no, como yo le comentaba hoy a una persona, y yo le estaba exhortando de parte del Señor, y le decía, mira, tienes que hacer esto. No, bueno, yo le sentía a él como el rechazo. Y yo le digo, mira, a mí el Señor me sacó de muchas cosas malas, negativas que yo había hecho en mi vida anterior. Antes de yo recibir al Señor, yo tenía muchas manchas en mi haber, muchas cosas negativas, cosas de pesar. Y Dios me fue limpiando y me procesó de tal manera de darme, justamente le dije eso, de darme integridad para poder tener yo la autoridad sobre ese tema. Y en cada área de mi vida que Dios ha procesado, Él me ha ayudado a vivir y a andar en justicia, en integridad, tener moral. Porque cuando yo vengo a una persona y le exhorto, es porque tengo la autoridad, me la gané. Porque yo pasé mi proceso con respecto a eso y ahora camino con verdad en cuanto a eso. Y la persona se quedó calmada. Bueno, está bien, porque era una cuestión de reunirnos, eso fue por mensaje. Y fíjate que lo importante de eso, porque una persona puede poner en tela de juicio lo que tú digas. Hoy en día, como sobre todo en el mundo occidental, la palabra no vale. Nadie le da peso a su palabra porque no la hace valer, no le da cumplimiento. Entonces, tú dices, no, que yo te lo juro, que te lo prometo. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, decían, júralo por tu mamá. Como algo sagrado, como algo grande, era como darle valor a esa palabra que tú me estás diciendo. Bueno, sí lo va a cumplir porque él quiere a su mamá. Pero hoy en día eso no vale. Y por eso justamente el Señor, cuando te da esa autoridad, esa moral, Dios pone un sobrepeso a tu palabra. Para eso tienes que esforzarte para que eso se cumpla en tu vida. No, y hacerte consciente de que para Dios la palabra es importante. Uh-huh. En la palabra está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Sí. Y el enemigo lo sabe y por eso él hace que a la persona su palabra se la lleve el viento. Porque cuando una persona camina en integridad con el Señor, y yo eso se lo instruía en estos días a uno de nuestros discípulos, que yo le decía, tienes que caminar en justicia, en equidad. No puedes andarte y diciendo las cosas de esa forma, porque cuando vayas a hablarle a alguien, el enemigo te puede avergonzar, porque tu palabra no va a tener validez. Porque la persona decía groserías, todavía se le salen, está luchando con eso. Yo le digo, pero tienes que esforzarte más, porque eso tumba tu palabra, porque tiene labios inmundos. Aparte de eso, cuando hablas cosas que a veces no aplicas justicia, eso te quita peso a tu palabra. Y cuando tú caminas de esa forma, cuando tú vayas a declarar una palabra sobre alguien, una oración sobre sanidad o algo, el enemigo te va a poner en contra tuya esa oración por tu propia palabra. Y la palabra de Dios lo dice, que todos seremos juzgados por decir palabras ociosas. Exacto, y estar en contacto con la palabra de Dios te va limpiando más y más. Y es en la intimidad con nuestro Señor que vamos a llegar a ser personas, o sea, hombres y mujeres íntegros. Y adueñarnos de esta declaración del Salmo 26:2, donde pedirle a Dios cada día que nos escudriñe
que escudriñe nuestro corazón, como lo compartió la señora Flor, que hace ella esa oración todos los días, que examine nuestros pensamientos, que ponga, yo le digo mucho, pon en mí tu corazón. Hay una alabanza que dice, pon en mí tu corazón, yo lo hago como una oración. O sea, pon en mí tu corazón. Y Dios, a medida que tú le hagas esas oraciones así sencillas, Señor, pon en mí tu corazón, escudriñame, arranca de mí todo lo que no procede de ti. El Señor te va a ir tratando, Él va a ir perfeccionando esa oración en ti, va a poner instrumentos, bien sea a través de su palabra, Él te va a inquietar a través del Espíritu Santo a que leas un libro en específico, o va a poner en tus manos un libro, o va a poner cierta prédica, cierto mensaje que va en concordancia con esa oración que tú estás haciendo. Es importante que cuidemos nuestro corazón, que le pidamos al Espíritu Santo que lo escudriñe, que lo limpie, que lo trate, que lo transforme, porque del corazón mana la vida. Y la vida es integridad, es honestidad, la vida en Cristo. ¿Por qué debemos ser cristianos? ¿Por qué debemos ser íntegros? Perdón. Porque Dios nos juzgará basándose en nuestra integridad. Porque es vital para ver cumplida nuestra esperanza, la integridad. Porque habla de quiénes somos en Cristo. Imagínense ustedes. O sea, eso como cuán íntegro, exacto, es una carta de presentación. Cuán íntegro seas, habla de quiénes somos en Cristo. Y por último, porque es una herencia valiosa. Allí podemos leer Proverbio 27. Eso es como un valor. La integridad es una herencia muy valiosa. Vamos a leer Proverbio 20 para que vean cuánto impacta que nos conduzcamos en integridad. 27. Muchos hombres, vamos a leer desde el 6, perdón. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Exacto, es una herencia. Una persona íntegra es una persona justa, es una persona que camina en verdad, una persona que camina en justicia, una persona que hace lo correcto, que es intachable, como lo vimos en un principio. Y si nosotros caminamos en integridad, le vamos a heredar esa integridad a nuestros hijos. O sea, enseñarle a tu hijo, los niños, los adolescentes y los adultos son un reflejo de lo que ven en su casa. Cuando nosotros vemos un niño que es rebelde, que es maleducado, que es grosero, eso es un reflejo de lo que se está manejando en la intimidad de su hogar. Y cuando caminamos en integridad, como líderes, como padres, las personas ven eso. Es que y ven a Cristo en nosotros. Sin ser espiritual, cuando nosotros atendíamos antes de la pandemia a las personas, todas esas familias que venían desde el año pasado, nosotros, sin ser espiritual, nada más viendo la conducta, el comportamiento de los niños, ya veíamos por dónde venía la problemática del matrimonio. Y cuando llegábamos a ese matrimonio y lo llamábamos aparte y nos reuníamos, dábamos con el clavo, sin ser espirituales, simplemente viendo las conductas de los niños, porque es una herencia, es algo que ellos reciben. Y algo que les comparto rapidito que me dio el Señor hace tiempo, y yo esto lo he compartido con pocas personas y pocos le han dado el valor agregado o no le han dado la importancia de vida, es que el Señor me dijo una vez: el regalo más grande que yo le puedo dar al hombre después de la salvación es su herencia, su legado. Cuando Él me dijo así, Él me mostró en una visión, porque Él me dijo su descendencia, fue lo que me dijo, su descendencia. Y cuando Él me dio descendencia, rápidamente me vino lo que es legado, herencia, porque me mostró en una visión a Abraham y todo lo que fue enseñándose, lo que le enseñó a Isaac, lo que le enseñó a Jacob, lo que Jacob le enseñó a sus hijos y lo que se fue corriendo como un río cascada en cada una de sus generaciones. Es eso, es el legado. Y ve que cuando ellos hablan de Abraham, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos hablan de una cascada, de cómo se condujeron ellos en fe. Es la herencia, es el legado, es el nombre que perdura
a través del tiempo simplemente por la conducta o la actitud de los padres. Exacto. No, son hijos de fulano, estos son hijos de familia de tal. No, esa familia es así, esa familia es asado. Mucho se usaba antes esto y en los pueblos hoy en día, aquí en Venezuela se usa mucho. ¿Tú eres familia de quién, mijo? Es para sacarte más o menos de ya por dónde vienes tú o qué eres tú. Si eres borrachón, si eres familia pudiente, eres buena, malamañosa, por la familia. Sí, exacto. Y de hecho Dios le dice a Abraham que él vio en la integridad de su corazón, esas cosas, él las vio antes de ir al encuentro con él. Sí, afirma, sí, yo sé, yo lo vi en la integridad de su corazón. O sea que Abraham era un hombre de corazón íntegro. Y el Salmo con respecto a esa herencia, ¿verdad? Valiosa, fíjense lo importante de la integridad, que es una herencia valiosa, ya lo leímos en Proverbio 27, el temor a Dios es lo que nos va a ayudar a caminar en integridad. Y para finalizar, el Salmo 112 nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Una persona que es recta es una persona íntegra. Si tú caminas en integridad, dejas una gran herencia y tu descendencia será bendita en la tierra. Será poderosa, porque imagínate. Entonces no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos. Exacto. Déjale la herencia de integridad. Es que una de las cosas que le hablaba a una persona que ministraba era eso, sobre la descendencia. Ve, ser íntegro es difícil. Eso no es nada sencillo, para nada. Ser íntegro es algo muy complejo, que nos cuesta, porque sí, lo digo con propiedad, pero se hace más difícil cuando lo haces con tu propia fuerza. O sea, cuando tú lo haces mental. Cuando tú piensas tanto en eso, no, es que me cuesta, es que es difícil, es que no puedo dejar de hacer esto, se te va a hacer bien complejo. Pero cuando tú haces como dijo Jesús, ven a mí cargado y cansado, que yo te hago descansar. Cuando tú reposas en el Señor, tú le dices: Señor, yo no puedo, por mí mismo yo no puedo cambiar, ayúdame. Que es ahí donde se va el Salmo 15:2. Cuando ya tú haces esa oración y dejas que el Señor sea el que te ministre, el que te cambie, ahí todo va a fluir solo por Él. Pero es difícil, pero no imposible. Pero todo depende de uno. Claro. Exacto. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra enseñanza el día de hoy. Esperamos que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.